Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor, en el nombre de Jesús. El Señor está aquí. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir.
Alabanza por su nombre. Ha sido bueno para todos nosotros. Ha estado allí para nosotros. Sabe que en esta pandemia recomendaron el distanciamiento, pero Él no se distanció de nosotros. Estamos distantes el uno al otro, hasta de nuestro pastor, de la iglesia, del templo, aquí en casa, juntos, pero Él no se distanció de nosotros. En un aplauso al Señor. Que Dios está hablando con nosotros también. Así como uno para todos nosotros. Así como de la gloria. Colosenses capítulo 2, verso 11. Vamos a leer ahí en el nombre de Jesús y llamar la atención a todos ustedes para que me ayuden a predicar en esta mañana. Gracias, muchachos. Colosenses capítulo 2, verso 11. Una carta muy linda, una iglesia muy hermosa y poderosa, la cual, a manera de introducción, el pastor de Colosa era un hermano llamado Epafras. El hermano Epafras era el pastor de Colosa, y él va y busca al apóstol Pablo porque se le presentaron unos inconvenientes en la iglesia a asuntos doctrinales. Y Epafras va donde el apóstol Pablo y le dice: necesito que me ayudes. Tú abriste la iglesia en Colosa y hay unos inconvenientes, y había algo acerca del bautismo, de la circuncisión, de la incircuncisión y de cómo pertenecer a Dios, cómo ser linaje de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, verso 11, por favor abra su Santa Biblia, su santo celular, dice: en Él también, ¿están conmigo, hermanos? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano. Le está hablando a la iglesia. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿en cuál circuncisión? ¿Está conmigo? En la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y escuche esto, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabanzas al nombre de Jesús y la gloria de Dios. El pacto de Dios en el bautismo. Cuando se menciona la palabra pacto, se refiere a un convenio o a un contrato entre dos partes o más. Sin embargo, en la historia de la humanidad es Dios quien ha pactado con el ser humano, porque un pacto se realiza entre dos partes iguales, es decir, hay que tener la misma estatura. Por esa razón, nosotros, aunque lo usamos popularmente dentro de la iglesia y algunos en su devoción hacen pacto con Dios y se voy a pactar con Dios, pero en realidad un pacto se hace entre dos partes iguales. Entonces, en el contexto bíblico, Dios es el que ha pactado con el ser humano. Dios le ha aplicado una promesa y le ha dicho: yo voy a hacer esto si tú haces aquello. Yo te voy a bendecir si tú haces este asunto que te estoy mandando. Así que en este contexto, quien está pactando es Dios, pero Él pacta con aquel que le cree. ¿Me está escuchando? Él no pacta con los incrédulos, Él pacta con los creyentes. Aquel que le cree, con Él es que el Señor hace pactos.
Y la razón de que, por ejemplo, está también la palabra contrato. Y a diferencia del pacto, un contrato es terrenal. Usted puede pedir un crédito para comprar una casa, un carro, un bien, para de pronto inversión, libre inversión, pero su acreedor o el banco le va a llevar a usted un contrato para que usted firme. ¿Verdad que sí? No le va a dar el dinero, toma, llévatelo y nada, si te vas del banco y fuera, no. Te da el dinero, pero allí te da un contrato para que tú y yo podamos firmar. ¿Y eso a razón de qué? A razón de que el banco cree que usted no le va a pagar. ¿Me explico? A razón de que ellos dicen, me va a quedar mal, vamos a firmar. Y ellos a través del contrato pueden hacer efectivo el cobro jurídico, el cobro de lo que se ha prestado. Así que en ese sentido, un contrato se puede definir, se puede romper, se puede mandar al bote de la basura, pero un pacto no, porque Dios quien está pactando. Y hermano, y si hay alguien que cumple la palabra de Dios, ¿me está escuchando? Él cumple la palabra. Así que los pactos hablan de cosas más importantes. Y mientras que un contrato se pueda romper, un pacto no se puede o no se debe romper. Una de las palabras que encontramos en este texto donde leímos es una de las palabras que utilizan muchas religiones judeo-cristianas, que dicen ser judeo-cristianas, o algunos que aman la ley, que siguen la ley. Utilizan mucho este texto para tratar de hacer apología de su doctrina en contra de la doctrina del Señor. Y una de las palabras que encontramos en este texto donde leímos es la palabra circuncisión y la palabra incircuncisión. Estemos pendientes de esta palabra porque la vamos a ir desarrollando. El apóstol Pablo, hermanos, cuando le escribe a los hermanos en Colosas, tiene la intención de seguir corrigiendo cosas que estaban sucediendo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Así como en nuestros días siempre suceden cosas a veces que no quisiéramos que sucedieran, pero a veces salen algunos con doctrinas extrañas, con pensamientos no bíblicos, no ajustados a la palabra de Dios. Y eso ha sido así a nivel de la historia. A los hermanos en Colosenses les sucedió lo mismo. Entonces el apóstol Pablo, cuando recibe el mensaje del pastor de Colosas, Epafra, el apóstol Pablo les escribe para corregir cosas y comienza a hablar de la existencia de las doctrinas falsas que circulaban en la iglesia de Colosas, es decir, de algunos hermanos que estaban allí y tenían algunos pensamientos gnósticos y otras cosas raras, proveniente de algunos judíos que se convirtieron al cristianismo, personas de judíos de la nación se convirtieron al cristianismo, pero ellos insistían de que el cristiano tenía que guardar la ley, de que el cristiano tenía que hacerse la circuncisión, de que tenía que festejar los días de fiesta, los pactos y todo lo que los judíos tenían. Entonces el apóstol Pablo comienza a escribirle acerca de esos rudimentos, acerca de esas ceremonias y de las prácticas de la religión judía. Gloria al Señor Jesús. Una de las cosas que decía el apóstol Pablo en el verso 9 y el verso 10 es que la plenitud de la deidad está en Cristo. Él comienza a colocar cosas serias. Lo que estamos hablando es serio. Dice, la plenitud de la deidad, iglesia en Colosa, está en Cristo. Hermano Pablo, pero por allí viene uno judío diciendo que la plenitud de la deidad está en la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Señor, la plenitud de la deidad está en Cristo. No, pero es que ellos están diciendo que la plenitud de Dios se encuentra en todas las fiestas de los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Señor, la plenitud de la deidad, es decir, toda la deidad está en Cristo Jesús. Amén. Toda la deidad está en Cristo. Y la iglesia en Colosa y la iglesia en Tairona estamos completos en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, el que es la cabeza de todo principado y poder.
algunos judíos decían que Jesús había sido creado. Porque el apóstol Pablo decía, Él es el primogénito de la creación. Entonces los judíos se aprovechaban y decían, entonces Jesús fue creado. Jesús no fue creado. ¿Me está escuchando? Porque si Jesús fuera creado, entonces sería una criatura. Y usted y yo seríamos idólatras, porque estaríamos adorando a una criatura. Pero Él no es una criatura. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios manifestado en carne. El primogénito de toda la creación, de que Él creó todas las cosas, trono, dominio, potestades, gobiernos, Él está por encima de todos. Y el apóstol Pablo ataca la raíz del problema. Acuérdense que en ese medio del tiempo bíblico, donde se desarrolló el Nuevo Testamento, en Asia Menor, donde está Éfeso, Corinto, Tesalónica, donde está Filipo, donde está Colosa, había por lo menos tres corrientes religiosas, tres tipos de personas que tenían algunas creencias no bíblicas. Y por eso el pastor de esa iglesia se va a donde Pablo para tratar de que Pablo le ayudara en eso. Y Pablo les dice, ustedes tienen buen orden, hermanos de Colosa, como aquí en la iglesia de Tayona. El apóstol Pablo le dice, esos hermanos de Colosa son buenos, tienen buen orden, ellos oran, buscan a Dios, tienen programas de ayuno, de oración, constantemente están buscando a Dios, pero le estaban molestando tres corrientes de doctrina. Número uno, los gnósticos. Los gnósticos estaban por allí, siempre han existido por allí, y por ahí andaban los gnósticos, que quiere decir sabiduría humana, que querían hacer inferior a Cristo y bajarlo al nivel de un ángel. ¿Está escuchando? Y ese es el pensamiento gnóstico, que Jesús no es Dios, sino que es un semidios. Y que Jesús tiene o tuvo un cuerpo astral, es decir, que no era 100% humano, sino que era algo medio raro allí para ellos. Y ellos le decían a los hermanos en Colosa, el Dios que ustedes adoran es un semidios. Y así, hermano, hay muchas religiones con el mismo pensamiento gnóstico, que creen que Jesús es un ángel. Otros incluso creen que es hermano del diablo. Imagínese usted, hay religiones que creen que Jesús es hermano del diablo, donde Jesús fue el que lo creó a él como ángel, sino que el diablo se descarrió, se halló maldad en su corazón. Pero no hay ningún ángel en este universo
a pasar por lo que dice aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos confirma el pacto en el bautismo. Y es muy importante. El verso 11 dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Este es diferente. Y vamos a explicar la circuncisión. Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo nos habla de esa palabrota grande, circuncisión. Yo cuando llegaba a ese ¿qué será? Estando niño en la iglesia, circuncisión, eso suena muy pesado. ¿Qué será eso? Circuncisión. Y aquí había un pastor allá que decía: esos son unos incircuncisos. O sea, debe ser lo peor del mundo, el Señor. No sabía lo que era la palabra circuncisión. Pero la palabra circuncisión, hermanos y amigos, es una operación circular y es algo que Dios pactó con Abraham. Es una operación circular que se hace en el miembro viril del hombre, en su miembro. Se hace una incisión, una operación circular. Y cuando Dios llamó a Abraham, pactó con él. Abraham, ¿quién era? Un pagano, idólatra. Era sacerdote idólatra, no era ningún santo. Era un pagano, como éramos nosotros. Pero Dios lo llamó. Y en el momento en que Dios lo llama, sale de tu tierra, Abraham sale. Y como Abraham obedeció, entonces Dios pactó con él. Y el pacto lo encontramos en Génesis capítulo 17. Voy a leerlo si ustedes me gustan. Dice: Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, al escuchar esa salutación, ese saludo, Abraham se postró sobre su rostro. Y cuando ya Abraham, y esto, hermano, nos genera un principio, Abraham no quedó orgulloso, sino que se postró sobre su rostro. Dios le estaba hablando y él guardó la reverencia. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, Abraham. Voy a hacer un pacto contigo, Abraham, porque te he llamado para que tengamos confianza, para que tú seas mi amigo. Pero necesito que me entregues algo tuyo. Voy a pactar contigo. Este es mi pacto contigo. Y serás padre de muchedumbre de gente. Y muchedumbre de gente saldrán de ti. Y Abraham, te voy a multiplicar en gran manera. Y haré naciones de ti. Y escucha, hermano, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, lo voy a cumplir para ser tu Dios. Voy a pactar contigo, pero es para ser tu Dios, tu único Dios. No te vas a ir a donde estabas adorando, porque voy a hacer un pacto contigo, Abraham, y yo voy a ser tu único Dios. ¿Está escuchando? ¿Lo aceptas, Abraham? Claro, Señor, yo lo acepto. Bueno, entonces como ya Abraham lo aceptó, Dios viene y le dice: te daré a tu descendencia la tierra donde moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos también, no solamente el Dios tuyo. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, Abraham, guardarás mi pacto, tu descendencia después de ti. Señor, pero ¿cuál es ese pacto? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese pacto era con Abraham. Usted no lo vaya a hacer para pactar con Dios, porque no aplica. ¿Me está escuchando? Hay gente que dice: no, yo tengo que circuncidarme, porque la Biblia, eso era para Abraham y su descendencia, según la carne. De todo varón se va a circuncidar, Abraham. Circuncidaré pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. No los varones de Valledupar, de Colombia, no, de ellos, entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero,
cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, es un mandato, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa, Abraham. Todos tienen que ser circuncidados. Ahora, hermanos y amigos, la circuncisión es algo que Dios ordenó a cada varón que nacía de ellos. Tenía que ser circuncidado. Se le cortaba en el miembrecito del niño a los 8 días. ¿Y por qué a los 8 días? Porque a esa edad, a los 8 días, que estaba la sangre coagulada mejor. Es decir, no había tanto dolor y tampoco se producía ningún tipo de derrame. Y además de ello también sanaba más pronto, más ligero, más rápido. Podía sanar en brevedad de tiempo. Entonces le cortaban el miembro del niñito, el prepucio, a la edad de 8 días. Y Dios, sabiendo, hermano, que años después iban a andar en el desierto, esa circuncisión también ayudaba para eliminar infecciones y otras cosas. Y esta circuncisión física en el cuerpo, con todo lo que se pudiera atrapar allí, son tipos de un corazón limpio por la palabra de Dios, y ya lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué Dios pidió eso? ¿No se ha hecho usted la pregunta? Circuncidarse el niño, ¿sabe lo doloroso que es eso? ¿Se acuerdan cuando Jacob tomaron a la hija y hicieron la ofendieron con su integridad, abusaron de ella? Los hermanos de ella hicieron que se circuncidaran los varones, y después por allá al tercer día del dolor se acogieron y los mataron a todos. Eso era un dolor terrible. Pero ¿por qué Dios no pidió otra cosa? Hacerse una mujer en la oreja, por ejemplo, que era muy común que la gente cargara a mujeres en la oreja. Podría ser, o no era más sencillo que el hombre se dejara crecer el bigote. ¿Cierto? No dejaron crecer el bigote. Pero circuncidarlo, Señor, yo creo que era más sencillo. Pero Dios, hermano, escogió algo íntimo. Dios escogió algo íntimo, exclusivo. Dios escoge algo personal. ¿Me está escuchando, verdad? ¿Cuál es la parte personal suya que no le permite llegar al Señor, o que no le permite avanzar en la vida cristiana? Dios siempre pide ahí donde tú tienes tu corazón algo íntimo, algo totalmente personal. Y Dios le pidió eso a Abraham porque el pacto era algo íntimo. Ese pacto, hermano, era personal. Y le dicen, tienen que hacerlo así como yo lo digo, no lo vayan a cambiar. Por eso la doctrina no se puede cambiar, porque hay algún tipo de predicador famoso, porque venga alguna persona bomba a predicar quién sabe qué cosa, o porque usted en el televisor, en algún programa, vio alguna predicación desdibujando la imagen de Cristo. Dios colocó el fundamento está puesto, y ese fundamento no se puede cambiar, porque lo colocó Dios mismo. ¿Está escuchando, verdad? Era algo íntimo, personal, tiene que hacerlo así, y tenía que ser el 8º día, porque es el día en que mejor se coagula la sangre y había menos probabilidades que se enfermara el niño, y por ende se sana mejor. En Éxodo capítulo 4 encontramos algo donde Dios se enoja por no haber circuncidado al niño. Dios llama a Moisés, parta con Moisés, lo llama, y cuando ya va rumbo a liberar a Israel, Éxodo capítulo 4, verso 24, dice la Biblia que ya Moisés iba a liberar a Israel. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Se imagina, hermano? Que quiera matar a uno la suegra, pero que lo quiera matar Dios a uno, donde se esconde uno. Que lo quiera matar un enemigo a uno, pero uno esperar, uno mirar, no sé, llamará a la suegra por teléfono, pero que lo quiera matar Dios. Y la Biblia dice, pero ¿cómo, hermano? Lo llamó, lo comisionó para liberar el pueblo, y ahora lo buscan para matarlo. ¿Y por qué pasó? Claro, porque Moisés sabía el pacto, pero no había circuncidado al niño. Y era algo serio, porque en ese momento
y cortó el prepucio sin anestesia, hermano. Eso no había pañito, no había alcohol. El hermano lo agarró y se lo echó a los pies a Moisés. Es decir, de por tu culpa, tú eres un marido de sangre. Se lo tiró a los pies, porque Séfora había oído de ese tipo de pacto y le dice: a la verdad tú eres un esposo de sangre. Y la Biblia dice que entonces el Señor recibió eso. Pero ya está bien, ya han hecho, es decir, ya está el pacto, ahora sí caminemos, porque ya habían visto cómo eran las cosas. Igual que hoy en día, Dios es el que ha colocado cómo se deben de hacer las cosas. Dios es el que ha colocado cómo es que una persona se salga. ¿Me está escuchando? Entonces Dios es listo, tranquilo allí. Y entonces, imagínense a Séfora en todo el camino, hermano, pobre hombre. Lo llevaba allí. Cada quien tiene una Séfora en casa, ¿no? Ríe, hermano, conmigo, algo muy sabio. Séfora lo llevaba allí, mira, por tu culpa. Esto era algo bien serio, porque fue una idea de Dios, no de Abraham. La salvación no es una idea de los pastores, es una idea de Dios. La salvación no es una idea de alguna nación, es una idea de Dios. La salvación no es una idea de María, llámese como se llame, de las 1100 que hay en el mundo. La salvación es una idea de Dios. Por eso se debe de hacer como Dios dice. ¿Está escuchando? Es algo bien serio. Era algo de Dios, una relación personal. Y el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 2, verso 29. Algo muy profundo. Dice: sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, es decir, no en la ley. La alabanza de lo cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que ahora los hijos de Dios son los que están no son los que están circuncidados en la carne. Los hijos de Dios, por más circuncisión que usted se pueda hacer, los hijos de Dios no son los que están circuncidados en la carne. No importa si usted se vaya para Israel para que algún rabí le haga la circuncisión, eso ya no sirve para nada. ¿Me está escuchando? No importa quién esté escuchando usted, pero la Biblia dice que ahora los hijos de Dios no son los que están circuncidados en la carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo nos dice que la circuncisión es del corazón y no de la ley. Pero ¿qué quiere decir la circuncisión? De Cristo. ¿Y cómo uno es circuncidado en el corazón? Regresando a Colosenses, ahí donde leímos dice: en él también fuisteis, ya fuisteis circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo liga la carta de la circuncisión con el libro de los Hechos. Da una extensión de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 22, 16. Esa circuncisión en Cristo va ligada con el verso 12. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es importante notar que Pablo mencionó que el bautismo en el nombre de Jesús significa la circuncisión del corazón, ya que no hay circuncisión hecha a mano. Por medio de esta circuncisión del corazón, en el bautismo entramos en pacto con Jesús, tal como Abraham entró en pacto con Dios después de creer su palabra y por consiguiente recibió lo que Dios le había prometido. Nosotros también recibimos la obra redentora hecha en la cruz del Calvario. Cuando usted es sumergido en las aguas bautismales. ¿Me está escuchando? Allí la deuda como pecador es anulada. Entonces la circuncisión era necesaria como pacto para ser parte de la familia de Abraham, pero la
porque dentro de la etimología bíblica, bautismo es sumergidos, sepultados, empapados. ¿Y qué se hace con la aspersión? Al niño inocente le tiran un chorrito de agua y ya quedó solucionado el problema, pero él ni se acuerda. ¿Me está escuchando? Ni siquiera se acuerda. Bautismo quiere decir sepultura. Fuimos sepultados en el bautismo. El poder que nos levanta del pecado es el poder que nos saca del pozo, que nos libra de lo vil. Es el poder de la resurrección de Cristo. Es el evangelio que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Me está escuchando? Afirmo con la finalidad de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y algo importante aquí: cuando usted va y confiesa su pecado a otra persona, eso es como un darme vaporú en la frente para un cáncer en el estómago. Eso no sirve. Perdón. Es que ya yo me bauticé. ¿Pero en qué te bautizaron? Cuando era niño. ¿Y ahora cómo vives? Es que a mí me echaron un chorrito de agua por ahí. ¿Y de allí para dónde sales? ¿Para la cantina tal vez? Si tú en verdad quieres entrar en una relación con Dios, tienes que cumplir lo que dijo Jesús en Juan capítulo 1, lo que dijo el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio del bautismo es necesario el bautismo en el nombre de Jesús. Es supremamente importante. Es necesario, hermano. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Pero dónde se perdonan los pecados? En el bautismo. ¿Me está escuchando? Es en el bautismo. Y amigo, reflexione, ¿cómo fue de pronto? A mí me bautizaron, ¿y qué dijeron? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la cosa está acabada ahí. Hay un hermano de Guayito que lo habían bautizado por allá por Caquetá. Y llegó, y como llegó con la hermanita, y en la iglesia ya estaban sirviendo. Y bueno, fundó allí y servían y todo, y hablaban toda la lengua, y el hermano Joséito servía y todo y eso. Y un día estaba enseñando acerca del bautismo y se me acercó y me dice: hermano, quiero confesar algo, permíteme. A mí me bautizaron por allá, yo soy cristiano, hermano. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, pero eso que usted está diciendo me ha dejado inquieto. Y yo: ¿por qué cosa? ¿Qué pasó? Porque cuando me fueron a sumergir en las aguas bautismales, el pastor dijo: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y se puso a llorar el muchacho. Y siendo así, hermano, si yo me hubiera muerto, me hubiera perdido. Por favor, bautíceme ahora. Y porque el nombre de Jesús, el único bautismo es en el nombre
Es tan importante esto. Porque algunos dicen, ya para ir concluyendo, que hay que hacer la oración del pecador. Otros dicen que con tan solo invocar el nombre del Señor se es salvo. Invocar el nombre del Señor, dicen algunos. Otros dicen que se bautizan porque ya son salvos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. No, yo me bautizo porque ya soy salvo. No, Señor. Y hay algunas iglesias, denominaciones que dicen, no, te vamos a bautizar para que hagas la confesión pública. No sé si ese ha sido su caso, amigo, pero la Biblia no dice eso. Haz la oración del pecador allí y Señor, no me arrepiento y todo, listo, ya eres salvo. Está todo arreglado, eso es mentira. Amigo, por favor, eso es mentira. Tenga cuidado, porque su salvación está en juego. Su alma. Cuando el apóstol Pedro con los apóstoles predicaron el mensaje, que le hablaron de que Jesús había sido crucificado, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pedro nos sacó un puente para decir, vengan, confiésenme sus pecados. Los apóstoles tampoco dijeron, vamos a hacer la oración con la multitud, la oración del pecador. Venga, levante la mano, vamos a orar. ¿Qué haremos para ser salvos? Bueno, invoca el nombre del Señor, dígalo ahí. No, el apóstol Pedro con los demás apóstoles, en Hechos capítulo 2, verso 38, dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué, Pedro? Para el perdón de vuestros pecados. Esa es la fórmula. Felipe a los samaritanos en Hechos capítulo 8, verso 16, que los que habían creído habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Felipe y el etíope eunuco en Hechos capítulo 8, verso 38 dice, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Ananías dice la Biblia que después que Saulo de Tarso se había convertido, escúcheme esto, Saulo vio al Señor, hermano. Se le apareció al Señor. Yo creo que si se nos aparece así como se le apareció a Saulo, no va a decir ya que no me llevemos por delante. Pero se le aparece al Señor. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No tumbó. De donde iba, pero no tumbó. Y el Señor le dice a Ananías, no fue suficiente la visión de Pablo, mire. Porque usted puede tener experiencia con Dios, pero eso no es suficiente. ¿Está escuchando? Es que yo tengo la experiencia con Dios, hermano. Yo he encontrado amigos que me han dicho, yo he orado y he puesto la mano y esa persona ha sido sana. Eso no es suficiente. No es suficiente. Ananías, dime, Señor, ve allá a la calle de la derecha. Hay un hombre allí, Ananías, que te ha metido visión. Ve allá. ¿Y cómo se llama? Saulo, mi Señor, Saulo. Pero eso es un criminal, asesino. No importa, ver por qué instrumento útil es este para llevar el nombre de mi evangelio allá a los gentiles. Y Ananías, cuando fue y vio a Saulo, que Saulo tenía escamas en los ojos, dice la Biblia, estaba ciego. Saulo, Ananías en Hechos capítulo 22, verso 16, le dice a Saulo, oye Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Quién estará deteniendo a usted? El rosario también que le dejaron como herencia. Con todo respeto lo digo. Es que me dejaron un rosario, pastor. Es que lo heredé. El novio, la novia, la sociedad, tu núcleo, tu trabajo. Porque Ananías le dice, Saulo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate, Saulo. Y Saulo había podido decir, pero yo vi al Señor, no te es suficiente. Ananías, pero llevo 3 días ayunando aquí. Eso no es suficiente. Porque hay amigos que buscan a Dios y les felicito. Hay amigos que da gusto hablar con ellos de la palabra de Dios porque la cita habla y conocen los versículos y hasta le enseñan a uno, pastor, mire esto aquí, hermano, mire esto aquí. Pero amigo, eso no es suficiente. ¿Me está escuchando? Es más, usted aquí puede venir al templo, eso no es suficiente. Usted puede incluso ofrendar, diezmar, dar aportes
el ángel se le aparece y le dice: manda ya a Jope y envía a buscar a un tal hombre llamado Pedro. Simón, él está en casa de Simón el curtidor. Él te dirá lo que te hace falta. Y cuando Pedro llegó, le predicó el mensaje y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y en Hechos capítulo 10, versos 48, 47 dice: aquí hay agua que impide que ellos sean bautizados como nosotros. Y la Biblia dice que les mandó a bautizar, ¿sabe de qué? En el nombre de Jesús. Y así sucesivamente. Los discípulos de Juan el Bautista, el apóstol Pablo les dice: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar que hay el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál fue la pregunta de Pablo? ¿En qué nombre fuiste bautizado? Oye, pero que Juan el Bautista predicaba muy bonito. Y toda Jerusalén, Judea, corrían al desierto. Yo me bauticé en ese gran predicador, de Juan el Bautista, para en las manos de él nos bautizamos, Pablo. Y Pablo le dice: el bautismo de Juan es para arrepentimiento. Pero acuérdense que Juan el Bautista decía que viene tras mí. Juan el Bautista señalaba. Entonces ellos llevan a hacer las cosas, Pablo, sí, pero nosotros somos predicadores, hasta pastores seguidos de esa región, predicadores, servidores, no importa si son pastores de cualquier organización, incluso ahí en las redes, no importa si es un mismo cura, pero usted necesita ser sumergido en las aguas bautismales, en el nombre de Jesús, sobre todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay quienes intentan evadir el tema del bautismo, minimizando su dolor o restando la importancia. Nadie que quiera ser salvo podrá evadir lo que el Señor ordenó. Y el bautismo es un paso trascendental en la vida para poder ser salvo. Tenga la movilidad de eso, es un paso fundamental, trascendental para ser salvo. Yo quisiera invitar a alguien a recibir al Señor. ¿En qué nombre fuiste bautizado? Cuando era niño ya ni te acuerdas. Pero hoy, y los que estamos aquí que hemos sido bautizados, usted sabe que hemos recibido perdón. Usted sabe lo que usted es para Dios. Le dio potestad de ser hecho simple, que traiga su nombre. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Hermano, cuando tú vas caminando por la calle, lleva el nombre sobre tu nombre, invocando. Aún el mismo diablo lo sabe, los demonios lo saben, que dice: él se lleva el sello por su vida, lleva el nombre de Jesús. ¿Y por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? Porque todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Es que ustedes son Jesús solo. Amén y gloria a Dios. Presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu gloria. Gracias porque nos has salvado, Señor. Yo te pido por los amigos que están aquí, Dios mío. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor. Te pido por los hermanos en esta hora. Te pido por los hermanos que están pronto a ser bautizados, Señor. Te pido por los que no se han podido casar. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para poder llegar a ese propósito, Señor. Gracias porque tu nombre fue invocado en nuestra vida para el perdón de los pecados, Señor. Gracias.
En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. A cada uno de ustedes, Dios les guarde a sus hogares. El cierre, la clausura de la campaña el día de hoy, en la tarde, por favor, les invitamos en el nombre del Señor Jesús. A los amigos, esta es su casa. En este momento, aquí estaremos para servir. Dios les bendiga. Señor les guarde a cada uno.